la última semana de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Esta última semana inicia con el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén y al templo, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento como el Mesías prometido, el Rey de Israel. El día lunes, después de maldecir una higuera que no dio fruto, entra nuevamente en el templo, en el atrio de los gentiles, y comienza a voltear sillas y mesas de los vendedores que estaban en ese lugar. Inclusive con un azote, con un látigo, reclama que ese lugar es casa de oración para las naciones. De ahí su indignación por la falta de reverencia. En esos días se muestra de una manera visible la autoridad para entrar sobre un pollino, la autoridad para desalojar a los vendedores. Llegando el día martes, el Señor Jesús regresa nuevamente al templo a enseñar y es interrumpido por un grupo de autoridades religiosas. El Señor Jesús sabía que eran sus últimos días para poder enseñar a las multitudes el mensaje del Evangelio, las buenas noticias del reino de los cielos. Pero llegaron esas autoridades religiosas en el templo y estaban indignados por la entrada del Señor Jesús en un pollino y la aclamación de la gente, la aclamación por parte de las multitudes, de los niños, por los milagros que realizaba el Señor Jesús. Estas autoridades religiosas se presentaban para desafiar la autoridad del Señor Jesús. Tres grupos de gran influencia se acercaban en ese momento al Señor Jesús. Estos tres grupos eran los principales sacerdotes, entre los que se contaban el ex sumo sacerdote, se encontraban los escribas, que eran los expertos de la ley, y ancianos, que representaban las familias más influyentes de Jerusalén. Se le exigía al Señor Jesús que diera cuentas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Todos los acontecimientos desde su entrada mesiánica y le preguntaban, ¿y quién es el que te dio esta autoridad? Este poder para hacer prodigios, de mandar en el templo y las autoridades y la autoridad de poder enseñar. Si solo ellos tenían la autoridad para poder autorizar o negar todo lo relacionado a la religión en Israel. El Señor Jesús, en vez de contestar directamente, revela la hipocresía de las autoridades por medio de una pregunta en relación con la autoridad de Juan el Bautista para bautizar. Y la pregunta que les hace el Señor Jesús, ¿era del cielo o de los hombres? La pregunta implica que tanto Juan como Jesús obraban con una autoridad que procede de la misma fuente. Ellos pensaban que la autoridad de Jesús era de los hombres, pero no se atrevían a decir que la de Juan era humana por temor al pueblo. Si decían que su bautismo era del cielo, entonces estarían admitiendo que la autoridad de Jesús también era del cielo, pues Juan había reconocido a Jesús como el Mesías. Tenían solo dos opciones, o aceptar su autoridad o callarse. Y se callaron. No tuvieron el valor de reconocer la autoridad de Juan y mucho menos del Señor Jesús. Y prefirieron mentir y decir, no lo sabemos. Ahora, ahora la reflexión para nosotros en este tiempo. ¿Será que nosotros podremos hoy, en este día, contestar sinceramente, sin mentiras, sin engaños, la autoridad de Juan el Bautista y del Señor Jesús es del cielo o de los hombres? Porque esta pregunta es importante para nosotros también el día de hoy. Porque si nosotros reconocemos
la autoridad del Señor Jesús y de Juan el Bautista, que indudablemente la autoridad es del cielo. Reconociendo esa autoridad, nos tenemos que alinear a nuestra autoridad divina como hijos de Dios. Si usted contestó o cree que la autoridad de Juan el Bautista y la autoridad de Jesús provienen de los hombres, necesita creer en Jesús como su Señor y único Salvador. Porque no hay ninguna otra forma de ser salvos de la ira de Dios. Pero si usted reconoce que la autoridad de Jesucristo viene del cielo, usted debe de responder a la autoridad de Jesús. Y tanto es así que el Señor Jesús continúa con su enseñanza sobre cómo respondemos a la autoridad que proviene del cielo. Pues las autoridades religiosas de ese momento, esas autoridades que no quisieron admitir de dónde procedía la autoridad del Señor Jesús, el Señor Jesús entonces les habla de aquella parábola del dueño de la viña. Allá en Lucas 20, versículos de 19 al 18. Aquella parábola habla acerca del dueño de la viña que representa a Dios y la viña, la nación de Israel, los labradores, los líderes religiosos. Y el dueño se ausentó por algún tiempo y aquellos labradores, aquellos que trabajaban con la tierra, tenían que entregar el fruto del trabajo. Y el dueño envía en diferentes ocasiones a los siervos, a los profetas del Antiguo Testamento, para ser llamados de atención a los labradores, llamados de atención a los líderes religiosos del pueblo, pero continuamente rechazaban a esos siervos. Algunos los apedreaban, algunos a otros los mataban, y aquellos labradores hacían de las suyas. Y aún Juan el Bautista fue enviado y desechado y muerto. Pero el dueño de la viña siempre ha tenido la iniciativa de buscar y encontrar lo que se había perdido. Y ahora, pensando que reconocerían la autoridad de su Hijo amado, de su Hijo Jesús, pero al igual que los otros enviados, el corazón de los labradores, de las autoridades religiosas, no pudieron reconocer al amado Hijo por sus celos, sus envidias, que leemos en estos pasajes y en otras partes de los evangelios. Y ahora, negando la autoridad divina y por tanto la desobediencia al Dios. Pero el plan de Dios siempre ha sido alcanzar a los perdidos. Y ahora ha enviado a otros labradores, todos los seguidores fieles de Jesús, de generación en generación, labradores, creyentes, a través de la historia, que han contribuido para anunciar al mundo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Labradores, creyentes, que obedecen y dan fruto. Y que por el trabajo de esas generaciones, hoy estamos aquí como hijos de Dios, reunidos para aprender de su palabra. Y desde la antigüedad hasta nuestros días, el que rechaza a los verdaderos siervos de Dios, el que rechaza al Hijo de Dios, en realidad rechaza la autoridad del que los envió y tendrán que rendir cuentas a Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero realmente no conocen a Dios ni a su Hijo Jesucristo, pues siguen sin obedecer, como si no reconocieran la autoridad del cielo. Finalmente,
el Señor Jesús termina con una pregunta y una advertencia. Y nuevamente se cumple la palabra del Antiguo Testamento, como allá en el libro de los Salmos, cuando dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la piedra, Cristo es esa cabeza de ángulo. En los evangelios encontramos a los apóstoles, a Pedro y Pablo, identifican unánimemente como el Señor Jesús, como esa piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores representan a los líderes religiosos, a los gobernantes de Israel, a los expertos de la ley de Dios, que su función de construir el edificio de la fe para el pueblo de Dios, lo rechazaron. Rechazaron al Mesías, rechazaron al enviado de Dios, rechazaron al Hijo de Dios. Por eso dice aquel salmo y la palabra en el Nuevo Testamento, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, hecho pedazos, romper en pedazos. Y algunas personas hasta el día de hoy tropiezan con Cristo por su propia incredulidad, por no dejar sus vicios. Aquellos que ven a Cristo como una piedra de tropiezo o locura, terminan con sus vidas y esperanzas quebrantadas ante la realidad de la verdad del Evangelio. Muchos sobre quienes cayere, lo desmenuzará, los triturará. La piedra ya no es algo con lo que tropiece, sino algo que cae con peso y autoridad sobre quien la rechazó. Los desmenuzará, los pulverizará como el polvo que se lleva el viento. Una pérdida total y el juicio divino. Hay una invitación de parte de Dios para no rechazar la autoridad de Jesucristo, para que no llegue al punto de rechazar a la piedra de ángulo, porque será su fin, será su lloro y el crujir de dientes en aquel día final. La invitación para hoy es que cada uno de nosotros podamos reconocer verdaderamente la autoridad del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que nosotros podamos reconocer y ser obedientes a lo que escuchamos, a lo que leemos de la palabra de Dios. Oremos que nuestras vidas no tropiecen con la roca y mucho menos que nuestras vidas no caiga todo el peso de la piedra de ángulo. Roguemos a Dios que nos ayude a ser obedientes a su voz y reconozcamos que Dios hasta el día de hoy nos llama para estar con Él y que produzcamos fruto cada uno de nosotros como buenos obreros que no tienen de qué avergonzarse. Le damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios les bendiga. Amén.